aquí en Matinal Nuestra Casa para pasar a otra temática súper importante que para nosotros también es un agrado volver a reencontrarnos con nuestros quiroprácticos este año 2024. Está con nosotros Pablo Alarcón, César Cuevas. Una vez más, ¿cómo están, chiquillos? Bien, gracias y que tengan un muy buen año 2024 en su programa y tenga mucho éxito todo su equipo y gracias por invitarnos nuevamente. Sí, gracias a ustedes por estar acá y esperemos poder tenerlos el 2024 porque estos son temáticas importantes para nuestra salud y así como lo hablamos con la Policía de Investigaciones con respecto al tema de las estafas, lamentablemente en todo tipo de profesiones o ejercicios hay personas que nosotros les denominamos chantas también y hacen pagar justos por pecadores a quienes precisamente hacen las cosas bien. Esto en todo índole, pero en la quiropraxia no, o en la quiropraxia ¿sí? No está exenta de este tipo de hechos, ¿verdad? Sí, sí, así es. Bueno, gracias por la invitación de nuevo. Creo que antes de la Teletón no nos veíamos. Más o menos. Sí, aproximadamente. De la Teletón. Sí. Bueno, hoy día, tal cual como lo mencionaba Luis, queremos hablar de un tema muy polémico y bien morboso, la verdad, que es sobre la quiropráctica y el accidente cerebrovascular. Ya se habla mucho, hace muchos años, cerca de 120 años aproximadamente, que fue el primer caso donde hubo un accidente vascular que se vinculó, no fue que fue causa, que se vinculó a un manejo quiropráctico. Y vamos a ir viendo distintos estudios que tratamos de traer los más importantes que nosotros creíamos, al menos para poder compartirlos con la gente, en donde se explica que la vinculación entre la quiropráctica y el accidente vascular no es tan real como se acusa. Ahora, sí, primero, son 117 años, porque en 1907 fue el primer caso que se asoció temporalmente, después de una manipulación, un accidente cerebrovascular. Entonces dijeron, ¿qué hizo antes de tener este accidente? Fue al quiropráctico. Y ahí empezó toda la historia. Sí. Y entonces queremos empezar con esta posición hablando de los riesgos en general, porque todo tiene un riesgo. Sí, pero partiendo de la base de que primero aquí vamos a hacer la salvedad de personas que han tenido estudios, que están certificados, porque obviamente van a haber muchos más riesgos de ir a un lugar donde no están establecidos y donde esa persona es pseudo profesional también. Partamos de la base que aquí lo primero es elegir a un profesional y bajo esa premisa hay también riesgo. De hecho en muchas revisiones que podemos ver después se descartaron muchos estudios porque en la revisión de los casos se hablaba de ajuste quiropráctico, pero la persona que hizo ese ajuste no era quiropráctico. No era quiropráctico. ¿Ya? Pero empezamos con los riesgos y decir que el caballo de batalla de los que están en contra de la quiropráctica, que es insegura y bla, 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 es que producimos una disección de la arteria vertebral. ¿Una qué? Disección de la arteria vertebral. Es una rotura, porque nosotros manipulamos el cuello. Es como decir, oye, ustedes tocan el cuello, entonces le echamos la culpa a eso. Entonces, decir que no solo ocurre, de hecho, la mayor parte de las disecciones vertebrales ocurren en forma espontánea. O sea, no es necesario ir al quiropráctico para tener una disección. Uno puede ir caminando, puede ir estar en una posición incómoda mucho rato, uno puede mover. Hay casos de futbolistas, por ejemplo, que por el hecho del gesto de cabecear se produce una disección. Militares al movimiento, etcétera. Entonces, también. Uno puede ir caminando y tener una disección de arteria y un accidente cerebrovascular asociado. Ahora, pasa de todas maneras asociado a la quiropráctica, pero esa es la incidencia, ¿no? Esa es la incidencia, claro. Exactamente. 1,5 a 2 casos por cada 100.000 personas. O sea, y ahí hay que también restar a un quiropráctico que no es quiropráctico. Es que después vamos a ver si esta incidencia es mayor o no, si uno va al quiropráctico o no. ¿Ya? Porque hay un estudio respecto a eso. ¿Ya? Y también está la probabilidad de que te caiga un rayo, por ejemplo. Oye, ¿qué ha pasado? En Argentina ahora con el último temporal a una persona se salvó milagrosamente. Obviamente, todas estas cosas que son muy poco usuales, raras, son noticias en todo el mundo. Le cayó un rayo a una persona en España. En China fue una persona y le dio un accidente vascular después de ir al quiropráctico. Se cayó en avión en Estados Unidos. Entonces se sabe todo el mundo, porque son cosas que son muy raras. Ahora también. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de un accidente de avión también es muy baja. ¿Ya? Y también es noticia. Y también es noticia. Entonces, y sigue siendo lo más seguro volar en avión. Claro. Así es. Y las cosas frecuentes no son noticias porque son muy frecuentes. Claro, entonces, ojo con eso.
¿Hay también probabilidades con respecto al tema de la disección espontánea de la arteria o algo? Porque a lo mejor nuestro cuerpo también está acostumbrado a funcionar de mala manera y justo cuando ustedes nos ajustan funciona de buena manera y ahí empiezan a aparecer las otras panitas también, po. Sí, sí. Pero en muchos casos casos reales de que fue al quiropráctico y hubo una disección, hay un tema de un factor de riesgo mayor. ¿Ya? Que, una por ejemplo, predisposición de ese paciente, claro, de la condición, por ejemplo, tenía de esa arteria. Una malformación. Aquí el colega va a explicar qué es lo que es la arteria vertebral. Bueno, donde más se relaciona una culpabilidad de la quiropráctica es asociada a la arteria vertebral. ¿Ya? La arteria vertebral es esta que ustedes ven acá. Esa es nuestra espaldita, ¿no? Sí, esta es la columna cervical. ¿Ya? Esta es parte de la base del cráneo. La arteria vertebral nace de la arteria brachiocefálica, ya que ahí se genera la subclavia y de ahí nace esta arteria vertebral, que pasa por estos agujeros, llega al atlas, entra por el agujero magno y se forma la arteria basilar acá y ahí llega al cerebro. ¿Okay? O tronco basilar. Esta arteria vertebral tiene un giro acá en esta zona, no sé si se logra ver. Ahí está mostrando. Bien, un giro. Ya. De Entonces, cuando uno ajusta la arteria, es decir, la vértebra, la C1 o el atlas, uno genera una pequeña rotación o a veces un desplazamiento lateral o inclinación, dependiendo lo que tenga el paciente. ¿Okay? Hay, dentro de los estudios que nosotros vamos a ir analizando, hay uno de Walter Gerson, que es uno de los biomecánicos más conocidos a nivel mundial, muy connotado, que hizo estudios y análisis sobre el movimiento y la fuerza que se genera para hacer un ajuste quiropráctico. Porque hoy día, tal como decía Luis, hay muchos profesionales que hablan de ajuste quiropráctico, que promocionan ajustes quiroprácticos y no son quiroprácticos. Ya no vamos a decir que profesionales, pero hay muchos que a veces ni siquiera son profesionales e invitan a una manipulación quiropráctica o a un tratamiento quiropráctico. E incluso hablan de ajuste. Utilizan terminología quiropráctica como marketing. Entonces, no son quiroprácticos, hablan de ajuste, hablan de subluxación, hablan de cuidado de mantenimiento, todo lo que habla el quiropráctico, que es propio de la quiropráctica, pero no son quiroprácticos. Entonces, cuando uno genera una manipulación, un ajuste, que ya lo hemos hecho con Luis acá, el ajuste es muy sutil. ¿Ya? El ajuste quiropráctico es muy específico. Hay otras manipulaciones que son groseras, la verdad, y que se hacen en otras zonas cervicales o en otras zonas torácicas, que pueden no ser específicas. Es decir, yo podría mover el cuello sin tener conocimiento y lo más probable es que la evite. Ya que es una liberación de gas. Como cuando hacemos con los dedos. Como con los dedos. Mostremos el atlas ahí, el hoyito que... El agujero del... Claro, ¿no? Muéstralo tú. Sí. Bueno, por este ahí pasa. Este es el agujero transverso. Entonces, por aquí pasa la arteria. Muestra por ahí. Aquí. Este conocimiento anatómico es lo que hace muchos años atrás dijeron, bueno, entonces el quiropráctico mueve por ahí esto. Pasa por aquí, por esta. Entonces dijeron, el quiropráctico mueve esto, por ahí pasa la arteria, entonces tiene que lesionarla, porque no hay otra relación causal. Entonces, él fue al quiropráctico, le dio un accidente cerebrovascular. Y si hablamos de ciencia, la asociación causal es más que lo temporal. ¿Ya? Es mucho más que eso. Hay otros criterios de causalidad. Entonces, no es solamente que fue al quiropráctico y le dio accidente vascular. Él podría haber no ido al quiropráctico y le habría dado el accidente igual. En el fondo hay que empezar a mirar un poquito más atrás. La historia clínica de esa persona. Hay que ver los factores de riesgo que tiene la persona. Ahora, perdón, pero como comentario nada más, para ver si nos puedes mostrar de nuevo, porque a mí me sigue sorprendiendo el tema del cuerpo humano finalmente. Porque mira, muestra esa pieza. Esa pieza está hecho porque uno tendrá fe por Dios, que en la naturaleza, lo que sea. Porque estaba pensando en la pieza de un auto, que muchas veces son similares, pero la hizo un hombre pensando en la funcionalidad que buscaba. Y eso se hizo, digamos, bueno, vuelvo a insistir, algunos que eran en Dios y todo. Me parece maravilloso el cuerpo humano, cómo se formó. La arquitectura es impresionante. Sí, impresionante. Todo está diseñado por algo. Es increíble. Y la forma de sus facetas, de la articulación, todo busca proteger y cuidar estas zonas nobles como las arterias, el tejido nervioso. Entonces, cuando uno realiza un ajuste quiropráctico, uno busca evitar dañar todos esos tejidos nobles. Sí. Entonces, avancemos porque ya sabemos, ¿cierto? Esto ocurrió hace bastante tiempo, en 1907, con una cantidad de visitas anuales al quiropráctico tremenda. Ahí la incidencia es súper bajita. Aquí está lo que dice Di Fabio, que hizo una revisión de todos los estudios en 1999
y él se dio cuenta que usualmente usaban el término manipulación quiropráctica para referirse a todas las profesiones. De hecho, muchas de las acusaciones que se han realizado en Estados Unidos, personas que han ido a esto, ¿cómo se llaman? Preparadores físicos o profesores de educación física. ¿Sabes qué te iba a y comentar que le han eso? hecho manipulaciones y que no son De quiroprácticos. pronto en los gimnasios, ¿no? Sí. Vemos Sí, ahí se hace harto, personas sí. que hacen algunos ajustes, ¿verdad? Pero que no tienen ningún tipo de certificación. Y como es morboso, quiropráctica. entonces se vincula de inmediato a la quiropráctica. Bueno, este estudio lo pusimos para dar importancia a la evaluación, porque se analizaron 134 casos en un estudio sobre la seguridad de De manipulación quiropráctica. cervical. Y O de la se llegó a cuantificar de que si uno hace una buena historial clínica, ¿ya? Si el quiropráctico se toma el tiempo, ve factores de riesgo, signos de alarma, él puede prevenir un 45% de un probable accidente cerebrovascular. Considerando la incidencia anterior de 1,5 a Exacto. 2 casos por cada 100.000. Por ejemplo, si llega una persona y dice, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, el síntoma usual en un 80% es dolor de cabeza o de cuello. Entonces, él va y la persona dice, voy a ir al quiropráctico. Entonces, y solo tiene dolor de cuello. ¿ya? Y ha sido un dolor de cabeza Entonces, espontáneo, que él- no ha Sí, tenido antes. Exacto. Y es muy Primer dolor de cabeza en su vida. Claro. Eso es bandera roja. Ahora, esta pregunta Entonces, eso hay que estar atento a eso. Es ¿ya? súper importante, o sea, en el fondo, son los eventos adversos prevenibles, Prevenibles. ¿cierto? Sí. Y se están realizando las manipulaciones cervicales, en este caso, de manera apropiada. Y yo exacto. creo que ahí ustedes han sido súper reiterativos en ese mensaje. Todas las visitas que hemos tenido siempre nos han señalado la importancia de hacer la anamnesis. Exactamente. La entrevista clínica previa. Ustedes no llegan y manipulan, y eso es súper importante. Usted puede revisar en canal9.cl todos los espacios que hemos tenido hacia atrás con nuestros quiroprácticos, y claro, si yo llego con un dolor en la muñeca, Así es. ustedes de pronto se dan cuenta que el origen está en el cuello. Si pasa algo en una pierna que la siento un poquito más corta, nos vamos al cuello también. O sea, hacer todo ese historial clínico es tremendamente importante, porque ahí también podemos darnos cuenta de, oye, quizá este riesgo de accidente cerebrovascular es galopante, es latente. Y Exacto. además considerar que la mayoría de los casos se enfocan a la manipulación del diversificado, que es una manipulación que es la más conocida de los quiroprácticos. La que suena. Pero ya Hay hemos más dicho técnicas. que hay más de 60 técnicas. Ah, no. Entonces uno puede usar un montón de otras técnicas, y eso no es quiropráctica, eso es una técnica de la quiropráctica. O sea, si usted va al quiropráctico esperando sonar, se va a decepcionar probablemente. Porque no hay siempre un- es Claro, necesario. pero de todas maneras hay una posibilidad de situaciones que no se pueden evitar. Sí, un 10% que, independiente de la experiencia del clínico, no hay manera de darse cuenta. Es importante también Sí, ese sí. punto, de todas Sí, sí. maneras. Y Es decir, ustedes lo haciendo, transparentan. haciendo una Haciendo evaluación, toda la evaluación. muy detallada, aún así hay un 10% de probabilidad de ese 2 casos a cada 100.000. Aquí tenemos la probabilidad de una CB. Claro, claro, Bajo la seguridad de la intervención quiropráctica. Claro, aquí se trata de estimar porque en varias revisiones, como es tan poco frecuente, todos los autores dicen que es muy difícil de estimar. Ok. Entonces dicen que de 5 cada 100.000 a 1 cada 10 millones de manipulaciones. O sea, si hablamos de la probabilidad de 1 cada 10 millones, vámonos a la otra probabilidad, de cuál es tener un accidente cerebrovascular espontáneo. Y acá se hicieron ¿Ya? estudios sistemáticos Entonces- de cerca de 300 estudios. Ahora, Sí. 300 estudios se revisaron para llegar. ahora también hay que tomar Un en poquito más. consideración que hoy día la prevalencia de los accidentes cerebrovasculares Ah, es es mayor mayor. que hace 5, 10, incluso más años atrás. Exacto. Entonces, importante aquí, uno de los resultados de todos estos estudios, que la atención quiropráctica es una causa poco probable Poco De un probable. accidente de accidentes cerebrovasculares. Sí, vamos a la siguiente. A ver si... Vamos a la siguiente lámina para seguir avanzando en esta materia, porque es importante saber qué es lo que dicen los estudios, la revisión científica en torno a la quiropráctica y la ocurrencia de ACVs. Sí. Acá se hicieron estudios cerca de 253 artículos, si no mal recuerdo. Sí. Sí, la revisión muestra una evidencia válida que puede usarse para apoyar o refutar la presencia de una asociación entre la manipulación de la columna y la disección o la rotura de la arteria vertebral, principalmente donde se considera. Entonces, se demuestra una vez más que no hay un fundamento real para acusar a la quiropráctica como que es la causa de un accidente vascular o atemorizar a los pacientes Hay- para que no vayan al quiropráctico. Hay medicamentos que Por- tienen mayor incidencia para un accidente cerebrovascular. Voy a decir un dato de eso. Usar malamente
los antiinflamatorios te aumenta el doble el riesgo cardiovascular. O sea, para nosotros, en una entrevista, decir, la persona, ¿usted está tomando analgésico? Sí, lo llevo tomando hace 2 meses. Ya, eso, bandera roja, porque él tiene aumentada el riesgo cardiovascular. Entonces, claro, va a ir al quiropráctico, y el quiropráctico probablemente se le pasa eso, ese dato, Sí. y lo manipula y accidente cerebrovascular. Ah, ¿quién es el culpable? El quiropráctico. Oye, acá hay un datito del Departamento de Neurocirugía de un hospital, ¿cierto? El Penn State, no alcanzo a leer Sí, el nombre ahí, sí. Medical Center, pero que dice que después de una revisión sistemática y un metaanálisis del cuidado quiropráctico y la disección de la arteria cervical, No no hay hay evidencia. evidencia de causalidad. Después de 117 años, Todavía desde no el se puede primer caso demostrar. de la quiropráctica, aún no se demuestra No que la hay quiropráctica evidencia. tiene un accidente cerebral. Bueno, y O acá sea, participaron varios profesionales en este en el estudio, fondo- o sea, es un estudio serio. en el fondo, como dice acá, es solo una creencia. Y volver a insistir, no es que sea inocuo, hay por lo menos un 10% de probabilidades de que algo no resulte como se esperaba. Después Esto de es hacer una de ir al evaluación quiropráctico, completa. no hablamos de... Esto es para ir al quiropráctico. Claro. Ok. Sí. ¿Ok? Bueno, sigamos avanzando Sí. para hablar de esta Sí, porque materia acá- que es súper importante porque estamos acá Bueno, con esto- los profesionales esta y es acá otra tenemos revisión. otros artículos, ¿no? Sí, que respalda más lo mismo. ¿Qué dice? Los riesgos son solo especulaciones. Son Ok. especulaciones. Ahora, lo otro Nada es más. que estamos hoy día, gracias a las redes sociales, perdón, gracias en realidad a Internet, hoy día aparece de toda la información que nosotros querramos. Y en las Sí. redes sociales, lo que nosotros querramos nos va a aparecer. Si creemos que la Tierra es cuadrada, nos van a aparecer estudios, nos van a aparecer un montón de cuestiones. Entonces, siempre es importante poder tener en cuenta aquello, porque de todas maneras pueden haber 100 estudios a favor de algo y uno en contra y la gente se queda Exacto. con ese uno. Exactamente. Generalmente, cuando hablan de contra de la quiropráctica, tú vas al estudio y es como un reporte de 5 casos. Eso es muy cierto. ¿Y sabes qué pasó Y lo dicen mismo los con el tema de las quiroprácticos. vacunas, ¿se acuerdan? Claro. Con este sujeto que incluso luego se determinó que no tenía los conocimientos necesarios que Además. era científico para poder hacer esta relación de las vacunas con el TEA. Por el mercurio. Por el mercurio. Y que finalmente llevó a toda una generación de padres y madres a no querer vacunar a sus hijos. Y hoy día hemos visto las consecuencias de ello, cómo han vuelto algunas enfermedades que se habían logrado erradicar. De ahí la importancia de ir siempre a la fuente. Y hoy día es tan complejo con la sobreinformación. Eso que ocurrió con el Sí. tema antivacuna pasó cuando estábamos recién con el internet. Claro, claro. po. Donde recién podíamos nosotros buscar un estudio que dijera algo que a lo mejor yo he creído siempre. El movimiento antivacuna. Exacto. Ese es el sesgo que ocurre finalmente. Claro. Y que todas las El- revistas científicas después salieron a desmentir. A propósito, por la persona y además por la forma del estudio. El estudio anterior hablaba de que era más riesgoso tomar un medicamento que la manipulación. El estudio anterior era de todas las manipulaciones, de quiropráctico, fisioterapeuta, osteópata o médicos capacitados. Y este es un estudio que muy bueno, me gusta mucho, que compara. Esto en realidad no es el médico, pero puse médico para que se entendiera, ¿ya? Ya. Porque se hace un estudio comparativo entre todas las personas que tuvieron un accidente cerebrovascular y fueron al quiropráctico por primera vez. O sea, en vez de ir al médico, fueron al quiropráctico o fueron a un physician, que es como el doctor que... ¿Médico general? No, ¿No? es como ¿Fisiatra? Profesiones son no varias- médicas, por decirlo Profesiones médicas y no médicas, porque Ok. son odontólogo, puede ser un médico, puede ser médico alternativo, etcétera, ¿ya? Pero en el fondo es el que no toca el cuello. Ok. Entonces se comparó a las personas que tenían dolor, iban al quiropráctico y no iban al quiropráctico. O sea, se manipulaba el cuello o no se manipulaba el cuello. Y los estudios poblacional arrojó que no hay variación de riesgo entre ir al quiropráctico o ir a una persona que, que no te toca el cuello, porque no hay una Relación, una relación vinculación. estadísticamente significativa, porque ellos iban a hacer una CB. Igual es bastante Igual. Es bastante Igual, de fuerte todas maneras, porque echarle la culpa a lo previo de un accidente cerebrovascular, lo previo inmediato, es bastante irresponsable porque sería como, ¿a dónde le dio? No es que estaba haciendo cuando le... No sé, estaba sentado en un restaurante comiendo, no sé, un ceviche. Ah, entonces el ceviche. Entonces creo que por ahí puede ir esta noción de que aquí tenemos también
situaciones de mala calidad de vida, de mala alimentación y que en algún momento eso va a terminar gatillando algo en específico, pero esto también es un comportamiento de mucho antes. Acá, como siempre, lo que decimos es la evaluación, y a pesar de la buena evaluación que uno puede hacer como un buen profesional, hay un porcentaje de riesgo que no se puede evitar. Pero el porcentaje es muy, muy bajo, muy bajo. Ahora, César, poniéndonos en el lugar también de aquellas personas que igual le tienen un poquito de susto a la quiropráctica, que son muchas personas. Sí. ¿Ustedes consideran válida quizás esta relación que se hizo a partir de un caso? Porque hay una noticia que usted también seguramente la puede googlear y la va a encontrar, de una mujer estadounidense que, claro, sufrió lamentablemente un accidente cerebrovascular que la dejó con muchas secuelas. Así es. Y ella refiere haber ido al quiropráctico previo a este accidente cerebrovascular. De todas maneras, es válido, quizás para quien no conoce en profundidad, tener este temor. ¿Qué mensaje le darían ustedes también como profesionales de la quiropráctica a aquellas personas que todavía tienen un poquitito de resquemor con respecto a la actividad que ustedes realizan? No, hay gente que le tiene miedo a subirse a un avión y lo más probable es que no lo va a hacer nunca en su vida. Ya, y va a buscar otras alternativas para poder movilizarse. Entonces, aquellos que le tienen miedo a la quiropráctica, busquen otra alternativa para poder atenderse, o busquen un quiropráctico que no solo haga ajustes diversificados, y hay muchos. Es decir, yo estoy formándome en neurociencia un poquito más en el último tiempo, y hay técnicas que ni siquiera se toca el cuello. Mira. Para poder ayudar a estos pacientes desde la quiropráctica. Entonces, si le tiene miedo al quiropráctico, no vincule al quiropráctico solo con la manipulación de alta velocidad y de baja amplitud, sino que busque un quiropráctico que también utilice otra de las tantas técnicas. Es como... Pregúntele, ¿por qué técnica ocupa usted? O va al quiropráctico, consulta con él y le expresa su situación. Me da miedo, no me toques el cuello. Claro, a mí me No, ¿sabes qué? El quiropráctico tendría que ser lo más sincero. Yo solo hago técnicas diversificadas, yo me especialicé en eso. Mira, anda tal colega. Claro. Eso es lo que uno busca. Este colega maneja otras técnicas, no te va a tocar el cuello. ¡Ah, qué bueno! Voy. Okay. Así como hay personas que llegan conmigo y dicen, no, es que yo quiero que me hagan sonar todo. Yo no hago eso. Yo no hago eso. Yo me especialicé en tal técnica, tal técnica, tal técnica, y lo más importante es que tu sistema neurológico funcione bien. Me dicen, no, pero es que esto me alivia. Sí, está bien, te alivia. Hacer cavitar genera liberación de endorfina, mucho placer, alivio, etc. Pero eso es un alivio a corto plazo. Y los pacientes míos dicen eso. Yo voy a otros quiroprácticos, a otros profesionales que hacen sonar y todo, pero el alivio es pasajero. Sí. Pero cuando vengo contigo, mi alivio es mucho más duradero. Y esa es la diferencia. Por eso es importante preguntarle primero que todo, saber que es profesional, que está certificado, que está obviamente con toda su documentación, como ellos. Lo otro es preguntarle qué técnica ocupan, es como ir al dentista. Hay muchos que le tienen miedo a las agujas por el tema de la anestesia, y hay dentistas que ocupan otro tipo de técnicas para anestesiar. Es cosa de preguntar también y el lugar donde nos vayamos, porque lo más importante es obviamente ir a lugares establecidos, volver a recordar eso, tanto para evitar estafas como hablábamos con la Policía de Investigaciones, como también evitar complicaciones en la salud con personas que son pseudo profesionales. Así y lo último, la quiropráctica, como lo hemos dicho más de una vez, no es la panacea. No, claro. Ya, esto es parte de un equipo complementario, hay médicos, hay kinesiólogos, hay otras especialidades del área de la salud, y lo que uno busca es ser parte de este eslabón nomás. Nosotros derivamos a otros profesionales. Así es. Y por eso les agradecemos también la honestidad, las ganas de venir a plantear este tema, porque en el fondo de alguna manera es como, bueno, vamos a dar cara, ¿no? ante estos comentarios en redes, las dudas, las consultas, en fin. Muchísimas gracias, chiquillos, como siempre. Gracias a ustedes. De nada, muchas gracias. Estoy muy feliz de volver a estar aquí con ustedes. Sí, esperamos verles más este 2024. Sí, muchas gracias. Un minutito, nos separa ya de las 10 de la mañana, momento de entregarte